Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian Enrique Medina Gómez. Soy estudiante de la Universidad del Caribe de noveno semestre. Estoy cursando la materia de Administración de Bienes Raíces. Eh, en un momento les empezaré a hablar sobre lo que sería la parte de la introducción, los temas que hemos visto en la unidad 1. Y este es mi video sobre esa unidad. Empezando primero por la introducción como tal a las bienes raíces. Tenemos lo que es el concepto de mercadotecnia. Básicamente la mercadotecnia es esa forma en la que nosotros llegamos a el mercado, de qué forma lo hacemos, cómo llegamos a qué métodos usamos, qué herramientas tenemos nosotros para poder llegar a ese mercado y poder no solo llegar a ellos, sino también atraerlos hacia nosotros, consiguiendo así más ventas, igual posicionándonos más en el mercado, así como eh, conseguir fidelizar más clientes y demostrar nuestro valor y nuestra diferenciación contra lo que sería la competencia. Como segundo punto tenemos el marketing de servicios. Básicamente el marketing de servicios es esa mercadotecnia, solamente que más enfocada a todos esos productos intangibles que llamamos o conocemos como servicios. Eh, Hay muchos ejemplos, pero básicamente lo que nosotros es un poco más complicado, básicamente porque nosotros no estamos vendiendo nada que sea tocable o que podamos tocar o manipular, sino que es una experiencia como tal lo que estamos vendiendo a los demás. Por otra parte, tenemos la diferenciación entre un producto, un bien y un servicio. Un producto básicamente es algo tangible que nosotros podemos tocar. Un bien es lo mismo, solamente que es algo en lo que nosotros somos dueños de él y que es algo que tendremos que mantener más tiempo, a lo largo del tiempo, para poder venderlo o poder hacer algo con ese bien. Un servicio, como ya les dije, es algo intangible que no podemos tocar, pero que igual podemos comercializar. En la parte del concepto, entrando en lo que es la economía, tenemos la parte de qué es la economía. Básicamente la economía significa eh, la gestión o el manejo del hogar, de los recursos del hogar, pero nosotros nos enfocamos más que nada a cómo esos recursos se usan o son gestionados dentro de casa, dentro del país, dentro del estado, dentro del mundo. Los agentes económicos que integran la economía son las familias, las empresas y el Estado. Básicamente, ¿por qué? Porque son todas esas personas que se van involucradas en los cambios que maneja la economía. Básicamente las familias necesitan recursos, las empresas generan esos recursos y el Estado proporciona recursos a las familias y a las empresas para que ellos mismos los gestionen y los utilicen para poder vivir y para poder crear nuevas cosas. Tenemos dos tipos de economía, como ya sabemos es la micro y la macroeconomía. Microeconomía se refiere más que nada a algo más específico, algo más pequeño, como lo serían pues índices como el, el valor de la canasta básica, de desempleo, etcétera. Y en la parte macro es algo más enfocando mundialmente o en algo más grande, por lo cual se utilizan índices más importantes o no tan importantes, no es que más importantes, sino índices más construidos que necesitan a los otros índices de la microeconomía, como el desempleo mundial, eh, la inflación mundial, etcétera. Hablando un poco de lo que sería la definición de las bienes raíces, ¿qué son las bienes raíces? Básicamente son todos esos bienes inmuebles que nosotros podemos comercializar, que podemos rentar, que podemos vender, que podemos ya sea comprar, vender o incluso utilizar para crear algún producto, algún servicio o algo así. En los aspectos de las bienes raíces tenemos a los tipos de participantes. Tenemos el asesor en un desarrollo, que es básicamente esa persona que se encarga de asesorarnos en el desarrollo de algún tipo de proyecto. Tenemos asesor en una agencia, que básicamente es en esos asesores que se encuentran dentro de una agencia de varios asesores. Asesor en una franquicia, básicamente habla de esa persona que vende las franquicias como tal, que nos ayuda a vender esas franquicias. Asesor independiente es la persona que trabaja independientemente, pero que de igual manera nos ayuda a comercializar, vender, comprar
bienes raíces. Constructor asesor, básicamente este es más enfocado a lo que sería desde un principio la búsqueda de un terreno, la construcción de ese edificio o de ese local o de lo que se vaya a construir, y también nos asesoran toda esa parte. Tenemos el asesor abogado, que este básicamente es un poco más especializado en la parte de lo legal y todos esos trámites que se necesitan hacer en este mercado. El hipotecario básicamente es más dirigido a casas, básicamente porque son hipotecas. El perito evaluador, que es, eso lo veremos más en la unidad 2, pero el perito evaluador más que nada va enfocado a evaluar, eh, dar un valor a, a los terrenos, a las casas, a esos bienes raíces, a esos bienes inmuebles. Obviamente dependiendo de varios factores, no simplemente lo da porque sí, sino hay varios factores que hay que tener en cuenta y pues ellos son expertos en eso. Asesor consultor, básicamente pues es a quien consultamos cuando tenemos alguna duda sobre qué debemos hacer o cómo empezar. Y el de marketing, que básicamente es más enfocado a cómo comercializar esos bienes en una manera más de mercadotecnia, más comercial, más de qué herramientas usar, qué estrategias y cómo llegar a nuestros clientes. Las características de los mercados de bienes raíces son 5 que tenemos, que es mayor riesgo. ¿Por qué? Porque al ser un bien inmueble, algo que cuesta más dinero, necesita más tiempo, necesita muchos factores a estudiar, pues es mayor riesgo. Necesidad de mayor información, como ya les dije, al tener más riesgo es importante estar actualizados sobre las tendencias, sobre lo nuevo, sobre la población, sobre la economía, sobre lo legal, sobre la política. Hay que estar informados y actualizados en todo momento. La importancia de la ubicación, obviamente, dependiendo de la ubicación de un bien, de una casa, de un lugar, este aumenta su precio o disminuye y puede ser a lo largo del tiempo o quedarse estático. Relación a largo plazo, obviamente un buen inmueble no precisamente se venderá al momento, es obviamente que necesitas tiempo, inversión de tiempo para poder administrar y vender. Asesoramiento profesional, obviamente como ya les comenté, a veces es muy complicado empezar en este mercado eh, en un principio, por lo cual es importante tener un asesoramiento profesional. Ahora pasaremos a la estructura del negocio y su organización. Básicamente, mayormente los básicos, los 6 departamentos básicos es la dirección, que es la encargada de dirigir a todos los demás y de las decisiones más importantes sobre el futuro de la empresa o de la organización. Tenemos las ventas, que son muy importantes porque obviamente son los que realizan los tratos con los posibles clientes y venden esos bienes raíces. Tenemos el departamento de alquileres, que básicamente esto es otra forma de sacar dinero de las bienes raíces, no solamente venderlos, sino que también se pueden alquilar y rentar. Y pues este departamento es el que administra todo eso. Tenemos el departamento de administración, que básicamente administra, pero no ninguna parte del negocio como tal, de vender ni nada, sino que administra todos los demás departamentos para que estén haciendo lo que deben de hacer y de manera correcta se estén dando los recursos de la empresa de manera eficiente. Tenemos el departamento de marketing, que básicamente es el que se enfoca al uso de las herramientas de marketing, de las físicas, tecnológicas y así. El departamento jurídico básicamente es el que se encarga de todo lo legal, porque la parte del bienes raíces es muy importante lo legal, por lo cual tener un departamento jurídico va a ser muy muy importante. Ahora vamos a hablar sobre las especialidades de los profesionales inmobiliarios. Esto ya hablé un poquito hace algunas diapositivas o algunos textos, pero básicamente están los intermediarios de compra-venta y renta, pues es el que hace de, de medio entre un cliente y un vendedor, entonces esto lo facilita más. El desarrollador, que básicamente es el que se emplea en desarrollar, en crear, en construir cosas nuevas, pero con proyectos, no solamente construcción. Y eso es lo que hace el constructor, simplemente se dedica a la construcción. En la administración es el que administra todos los recursos, todos varios bienes raíces al mismo momento. Hipotecario es el que da esos créditos para construir o conseguir casas. El legal y jurídico es el que conoce más sobre qué se necesita hacer en el aspecto legal. Entonces,
pues es el que más nos puede ayudar, o el que, si tú te especializas en esta parte, pues obviamente serás muy requerido para esta parte. El perito evaluador, como yo le dije, es la persona que evalúa el valor de una casa o de una propiedad. El consultor es el que nosotros, si no tenemos mucho conocimiento, podemos acercarnos y que nos dé básicamente las pautas o lo más básico sobre el mercado. Y el marketing influencer es el que se encarga, o el que está más enfocado a la parte de venta de los bienes raíces, de la publicidad y de la creación de campañas publicitarias. Ahora, pasando al siguiente tema, tenemos la parte del AMPI. ¿Qué es el AMPI? El AMPI básicamente es la Asociación Mexicana de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. Básicamente, estos nos ayudan, o es una asociación que como que engloba o busca juntar a todos esos evaluadores y darles no solamente lo que sería, ¿cómo decirlo de una manera más, mm, básicamente es el que da muchas reglas para estos profesionales inmobiliarios, ya que unifica a los profesionales, establece estándares de ética para ellos, ofrece capacitación, actualización, además de que pues representa a los intereses del sector. Igual trae, ser socio de ellos pues trae varios beneficios, que son varios, pero eso ya es más enfocado si tú te quieres meter en esta parte. Y ya por último tenemos la situación actual y perspectivas del negocio de bienes raíces a nivel nacional e internacional. Básicamente, algo que ahí está muy actualmente es la fluctuación del mercado. Siempre va a ser así el mercado de bienes raíces. Siempre va a estar, algunos lugares van a estar subiendo de precio, algunos van a estar bajando. Quizás hoy una casa en tal lugar vale 1 millón de pesos o 2 millones. 3 años después, 5 años después, esa misma casa vale el doble o vale la mitad. Es muy increíble cómo la fluctuación, dependiendo de la zona, de la situación política, de la situación económica del país, del lugar, afecta en esta parte. La competencia, obviamente hay mucha competencia porque son muchos lugares, eh, son muchas casas, son diferentes construcciones, son diferentes vendedores, por lo cual es mucha competencia y saber buscar un valor o dar un valor es importante. Y por último, las regulaciones legales. Como ya les comenté, por eso es muy importante saber sobre derecho, saber sobre las leyes, porque en todo momento siempre va a haber cambios legales, desde que hay cambio en presidencia, hay cambio en la dirección legal de un estado, de un municipio, siempre va a haber algún cambio, ya sea de un formato, de cómo se debe hacer el formato, de cómo se debe llevar el proceso, o si se necesita algo nuevo, si no se puede hacer cierta cosa, si ahora sí se puede hacer cierta cosa. O sea, mantenerse actualizado es muy importante. Y pues hasta aquí llegamos con la unidad 1 de lo que sería administración de bienes raíces.